Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde se encuentren, a la hora que se encuentren, el lugar y en la actividad que se encuentren en este momento. Gracias por aceptarnos, por escucharnos, por tener o darnos el honor de compartir con ustedes estos minutos. Minutos que para nosotros son valiosísimos porque son testimonios, son historias de vida para la vida. Y hoy que arrancamos esta nueva temporada, dentro de la lista de personajes que tenemos ahí para traer a estas pantallas, a estos micrófonos de la Radio SI en este Café de Will, cuando nuestra invitada me hizo conocer de la fecha que se tenía como conmemoración el 15 de septiembre, pero además de conocer su testimonio de vida, la persona que es, por supuesto, yo dije, hay que arrancar así, con un testimonio de esos que ustedes tienen que conocerlos desde uno y otro ámbito, porque realmente esas son las enseñanzas, aprendizajes, lecciones de vida que nos alimentan, que nos nutren para nuestras vidas. Así que hoy tengo el honor de arrancar la nueva temporada con la doctorita Bernarda María Bernarda Jara. Bernarda, conocida más así por todos sus amigos, pacientes, familiares y más. ¿Cómo está mi querida doc Bernarda Jara? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Will. Todo bien, con frío un poquitito, pero bien. Bueno, el cafecito espero que le vaya calentando. Sí. Ya tomó su primera taza de café, les cuento, hicimos una pequeña prueba antes de... Me dijo más, o sea que a usted sí le gusta el café. Me encanta el café. Es ¿Sí? de mis debilidades que no he podido quitarme. Híjole, mías igual. Ajá. Mías igual. A ver, pero no retires, espérese. Salud. Cuidado, le riego. Ya. Salud con este cafecito de inicio aquí a través del Café de Will. ¿Cómo está? Bien, mi ¿Cómo va la vida? Bien. Creo que estos últimos tiempos que no hemos hablado mucho, pues la vida ha girado en torno a que ahora soy abuela. Ah, wow. Tengo- Jovencita y abuela. Bueno, jovencita no mucho. Sí, es jovencita, hable Pero, serio. pero tengo un príncipe azul que llegó en el momento posiblemente que más necesitaba. Ujú. eh, ¿Llegó hace cuánto? hace un año, un mes. ¿Y se llama? Martín. Ah, lindo. Martín es un príncipe. Es el niño más alegre y cuando la gente te cuenta y te dice, tengo el incentivo de levantarme por mis hijos, por lo que sea, por trabajar o lo que sea, yo creo que Martín llegó a darme ese incentivo de seguir viviendo y luchando. Wow, a Martincito, bueno, que le hagan ver en la pantalla, escucharle a la abuelita que no debe ser como abuelita, debe ser como mamá, ¿no? Ajá, porque no diferencia todavía, sabe que soy su abuela Claro. y que su mamá es su mamá, pero me llama igual mamá, entonces mamá la una, mamá la otra. Porque usted le cuida muchísimo, ¿no? Debe estar, debe ser la que le cuida, le mima, le está formando, ¿no? Le mimo, le consiento. Además dicen que los abuelos son los papás, pero los del mimo absoluto, que ya no son pues los papás los que nos retan, así, sino los abuelos sí, dan amor, enseñan, pero ya es como que otro lado, ¿no? Ya el más tierno, el más de puro mimo, y por eso los nietos también se aprovechan de eso. ¿Sabes que cuando yo había escuchado eso, mi Will, y cuando nació el Martín y lo tuve la primera vez en brazos, él es igualito a mi hija Margarita, a su mamá, y fue una sensación como de tener una segunda oportunidad, tal vez de no enmendar, porque ningún papá es perfecto, pero una segunda oportunidad de darle amor, compañía, que tal vez Margarita no la pudo tener por mi trabajo y porque estaba haciendo el posgrado. Pero es eso, o sea, es como tener de vuelta a tu hijo y tratar de ser una mejor versión de ti. Entonces, claro, lo que tú dices es, a Margarita me tocó formarle, pero a Martín no, o sea, por eso tiene mamá y hay que se vea a ella. Y es muy chistoso porque si tú te cansas de tenerle a un bebé, así, porque es un bebé, toma tu mamá y entretente, versus que cuando tú eres mamá o papá te toca a ti aguantarte las 24 horas del día al pobre. Wow. Qué interesante, qué interesante.
A ver, se llama María Bernarda. Hace un rato ya le había preguntado algo, pero nos contaba por qué le habían puesto María Bernarda. El día que yo nací el 5 de diciembre Ya. del 76, para que saques cuentas. Perfecto. Eh, Me lleva con 3. Yo tengo 45. Imagínate, yo soy más vieja que tú. Ay, Nada que ver. vamos. Entonces, esa fecha se conmemora a Santa Bernardita de Subiru. Y como yo soy cuencana, mis abuelas y toda mi familia es súper católica y querían ponerme Bernardita. Entonces mis papás, como no les gustó, decidieron ponerme María Bernarda, que es así como más serio. De Cuenca. De Y Cuenca. la familia proviene de allá. Todos. Ajá. Ya. Mis hermanos, cada hermano nació en una parte diferente. Mi hermano que me sigue, que se llama Esteban, él nació en España porque estaba haciendo a mi papá el posgrado en Madrid. Ah, ya. Y el último, que es el Nicolás Alfonso, que le lleva 21 años, al Nico nació aquí en Quito. Le lleva con 21 años. 21 años. Nicolás Junior. Nicolás Junior. Ah, wow. O sea, como otra mamá. Otra mamá. Claro, Ajá. claro. Y con los papás, ¿qué tal la relación? Viene, ellos están bien, viven cerca, muy cerca a mí. Creo que entre la llegada de Martín, entre la presencia de mi enfermedad también, el hecho de protección de ellos, porque ellos, claro, ya uno llega un rato en que como que se separa de los papás un poco, que es lo normal de la vida, pero hace 4 años otra vez me volví muy dependiente de ellos, de que estén pendientes de mí y yo estará más pendiente de ellos. Claro. ¿Cómo era María Bernarda de niña? ¿Qué dirá don Nicolás? El doctor Nicolás, aquí le mandamos un saludo además. Hola, papi. Médico, profesional de la salud, personaje muy conocido, ¿no? Y comparten la misma profesión y especialidad. Así es. Wow. Así es. Y aparte de eso, el doctor Nicolás ha estado en el gobierno como viceministro de sido salud. de autoridad algunas veces. nacional. Ajá, exactamente. Pero bueno, cuénteme antes de hablar un poco más del papá, aunque yo le voy a preguntar a don Nicolás más bien sobre la hija, pero ¿cómo era Bernarda de niña? A ver, traviesa, inquieta, mimada por mis abuelas. Pero tenía 2 abuelas totalmente diferentes. La mamá de mi mamá me enseñó a hacía pan, pero en horno. Entonces, claro, yo comía pan con azúcar súper caliente y claro, ella me enseñó a tejer, a bordar, a ser dama. Wow. Ya, guau. Claro, esas generaciones. Esas generaciones. En cambio, mi abuela Dalinda era la que me mimaba en el sentido de viene la niña, hazle en un bowl de color verde, me acuerdo clarito, era helado de Taxo, pero no era un bowl así chiquito, sino era un bowl grande, helado de Taxo. Mi abuelo Nicolás le compraba tunas, mangos, que eran golosina para ella, y yo me sentaba al lado de ella a ver cualquier cosa en la televisión. Me daba pan con mayonesa, entonces claro, eran mimos diferentes. En esa casa, por ejemplo, yo cogía los cojines, me bajaba en las barandas y me daba la vuelta a las barandas en la casa de mis abuelos Jara. Sí, era un poquito traviesa. Entonces, claro, mi abuelo podía morirse y mi abuela, déjale porque es la guagua. Claro, primera nieta, mujer, hija de su primer hijo, entonces era súper mimada. En cambio, ya te digo, en la otra casa igual me mimaba mucho, pero de una forma diferente. Ahí me enseñaron a rezar, a hacer otras cosas que te ayudan en la vida. Wow. ¿Traviesa hasta hoy o no? ¿Cómo? ¿Ya se fue tranquilizando o traviesa hasta hoy? No, ya. Yo puedo dar fe de eso porque yo también he sido así. Uy. Bueno, pero o sea, eso de travieso también tiene que ver con... Porque uno es bien activo. Sí. O sea, le encanta descubrir, a veces se mete en lo que no se debe, pero, o sea, eso ¿no? De ir y hacer algo, de qué será esto, sí, pero eso es otra cosa, pero eso está bien, ¿no? Porque finalmente muestra actividad o proactividad y mucho más de eso.
¿Y cómo fue el desarrollo de su vida a partir de esos primeros años? Eh, Mi papi vino a hacer acá a Quito, tuvimos que Ujú. salir de Cuenca. ¿A qué edad? La primera vez que salí tenía como 4 años, Ah, chiquitita. chiquitita. Vino a estudiar al Hospital Los Andes. Ujú. De ahí nos regresamos a Cuenca y mi papi decidió irse a España a hacer su posgrado. Ah, ya. Se presentó en los exámenes y él tuvo la oportunidad de hacer su posgrado en Madrid. Ujú. Entonces nos fue llevando a mi mami y a mí porque no teníamos todavía nadie más. Y ahí nació el Esteban. Ya. Claro, el salir de tu país y vivir en otro país te da otras experiencias, otras expectativas. Regresamos acá al Ecuador. Yo tenía 6 años más o menos cuando regresamos y ya regresamos con el Esteban en brazos. Mi hermano Ujú. regresó como a los 3 o 4 meses, si no me falla la memoria. De ahí estuvimos un tiempo en Cuenca y cuando se abrió el hospital metropolitano le pidieron a mi papi que venga al laboratorio y que se haga cargo de toda la parte de hematología, así que vine a vivir a Quito y pues ya, heme aquí. Se ha hecho quiteña. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Oye, pero Cuenca es una ciudad Hermosa. lindísima. Es de lo mejor realmente que tenemos hablando desde planificación territorial, imagen, Es entre bello. entre la Riobamba, digo, entre la cuenca antigua y la cuenca moderna, se me vino porque iba a decir algo. Y porque yo soy riobambeño, ya luego les digo por qué se me vino Riobamba. Pero entre la cuenca antigua y la cuenca moderna, o sea, es espectacular. Como uno digo, yo siempre digo, desde que uno va desde el aire cuando vas en avión, Ujú. ves los techados Qué hermoso. Me encanta. de ladrillo. Ajá. O sea, lindísimo. Y cuando estás abajo ya en tierra, también no se siente ese cambio. Es muy bien hecho, además los ríos que cruzan por ahí y cómo le han hecho a Cuenca. Y eso que estos últimos años no he ido, la verdad. Pero es una ciudad lindísima. Bellísimo. Es Lindísima, muy yo creo que es de los mejores ejemplos que podemos tener realmente para nuestro país, para tomarlos como ejemplo. ¿Y por qué me iba a referir a Riobamba? Porque yo vengo de una ciudad que tiene años igual, que venía también un poco desde lo colonial. De hecho, allá pusieron la primera iglesia los españoles en Valvanera, en la antigua Riobamba y más cosas así. Pero después como que se fue quedando, no veo esa misma uniformidad. No veo esa planificación territorial. Acá pusieron ordenanzas en Cuenca, el tema del pintado, de los colores de las viviendas, de mantener las características, a eso iba. O sea, qué importante es tener esa uniformidad y hacer una ciudad tan linda. Saludos a Cuenca. Mande Exacto. saludos. ¿Y tiene familia usted allá? obvio. ¿A quiénes más? O sea, están ahorita todavía mis tíos y mis primos que quedan ahí. Y pues bueno, Ah, bueno. Linda Cuenca, ahora lindo Quito. exacto, lindo Claro. Quito de mi vida. ¿Y por qué se decidió ser médico y después seguir esa especialidad? Siempre desde chiquita, yo me acuerdo, pintaba una ambulancia, así tengo una imagen suelta, Ujú. una ambulancia con mi papá y yo adelante. Ya. Claro, era mi sueño ser médico. Mi papá no quería que yo sea la doctora, sino ¿No? el Esteban, el que me sigue a mí. ¿Y por qué su papá no quería que se médico? Porque la profesión de medicina es dura. Para Ya. una mujer es duro. Sacrificas muchas cosas, tu familia, algunas otras cosas más. Y al pasar el tiempo en el colegio, me volví ayudante de cátedra de química y de anatomía y de biología. Se vinculó desde el O sea, colegio al ámbito. ya estaba Ah, ya. destinada para Le eso. gustaba. Me encantaba. Y le acompañaba a mi papá a hacer sus cosas. Y eso, entonces era como que sí, voy para allá, voy para allá. Y ya, o sea, ya estaba predestinado para eso. Y va por la especialidad también. A ver, cuando yo iba a escoger la especialidad, a mí Ajá. me gusta mucho la parte administrativa. Ya. Yo tuve un muy buen profesor de esta parte administrativa que nos dan en los primeros años. Y el doctor me hizo que me guste la epidemiología, que es en números que pasa en el mundo, Ujú. en cuanto a las enfermedades y todo eso. Pero resulta que el posgrado para eso, yo quería ser diplomática de salud, es decir, Ah,
trabajar en la UNICEF, en Claro, la claro, organismos OMS, internacionales. exactamente. Lindo trabajo también, ¿no? Bellísimo, me parece hermoso, Claro, políticas de salud. bello. Pero mi papi, esto te hablo hace Ujú. algunos años atrás, eh, claro, en esa época no existía la misma visión que se tiene ahora de ese tipo de posgrados. Y obviamente aquí no había. Entonces me dijo, no, no va por ahí. Después me gustó la neurología, pero me pareció un poco frustrante. ¿Por? Porque, a ver, la neurología es súper linda, el cerebro es recontra interesante de ver, pero los pacientes no siempre eh, tienen la mejor evolución que uno buscaría. Puedes dejarle a un paciente cuadripléjico o sin poder hablar. Está súper delicado. Ajá. Yo, mi corazoncillo, dije no. Y decía, o oncología o hematología. Entonces, cuando yo llegué a México, yo llegué a hacer oncología. Ujú. Estuve 2 semanas en oncología y fui a hablar con el que fue luego mi maestro y le dije, no, Samalo, ¿puedo cambiar a hematología? Porque realmente mi corazoncito en oncología, no, no. Entonces me cambié de oncología a hematología y así terminé siendo hematóloga. Ahora, he tenido la oportunidad, la grata oportunidad de servir en el ámbito de la salud. De hecho, de ahí le conozco a la doctorita Bernarda hace unos añitos, ¿ya no? 2018, ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? 7 años. 7 años. Tremendo. Y, y conozco la calidad de persona que es la doctorita y más, así que puedo dar fe de ello como persona, como profesional, como ser humano. Pero digo, uno entiende ahí incluso ya desde adentro el tema de que trabajas efectivamente con la salud, trabajas con la vida. Ujú. Y esto es trabajar contra la enfermedad y contra la muerte. La tarea entonces del médico, del personal de salud, es sumamente responsable. O sea, de una responsabilidad magna porque trabajan con la vida. Así es. ¿Y esa responsabilidad cómo le ha recaído? ¿Sabes qué? Yo creo que lo único cierto que uno tiene cuando nace es que te vas a morir. Ujú, ¿Cómo, cuándo, dónde y cómo? No sabemos. así es. Eh, y eso tiene que ser algo que tú tienes que aprenderlo a interiorizar y, y al pasar del tiempo no tenerle miedo a morirte, sino más bien dejar algo en la gente que tú quieres o algo en el país o algo en lo que sea que te recuerde y que no mueras, Ujú, por decirlo así, o sea, que quede en el corazón de las personas. claro. Eh, Al principio sí tenía mucho miedo cuando los pacientes se me morían cuando estaba estudiando, pero por mi misma profesión muchos de los pacientes fallecen en el transcurso del tratamiento o post del tratamiento, Porque también maneja un área efectivamente que es de enfermedades patologías, malignas, claro, muy, muy, muy fuertes, muy delicadas, ¿no? delicadas. Entonces aprendes a ver la muerte como parte de la misma vida y como tú dices, o sea, siendo lo más responsable posible de buscar el mejor tratamiento para ese paciente, pero independiente del tratamiento, de lo que sea, yo creo mucho en la calidad de vida y inclusive en la calidad de muerte. O sea, cómo me gustaría a mí que me trate mi Ajá. médico y si me voy a morir, en dónde, cómo quiero morirme. Con Exact- dignidad, como dicen muchas Exactamente. veces. Ajá. Claro. Y bueno, ¿cómo ha sido su recorrido profesional? Cuéntenos un resumen de algo de lo que le tocó hacer durante ya su recorrido profesional. A ver, En su vida universitaria, primero, ¿qué tal alumna y estudiante fue? Cierto, eso no puedo dejar pasar. era becada porque mi papi era profesor. Ya. Entonces, estudiaba becada, por tanto me tocaba tener notas. Altas, porque si no perdía la beca. Perdí la beca. Exacto. Pero sí se dedicaba. Sí. Sí, pero eso sí no dejaba de ser persona, de farrear, porque obviamente en la universidad, ¿qué haces? O sea, farrear, Y ahí va. todo. Siempre, aquí está el Joaco, además le mandamos un grato abrazo al Joaco, quien trabaja con la DOG y con todo el centro, que ya les vamos a contar algo Ajá. de eso.
Pero claro, ¿no? A nosotros nos ha dicho siempre, oye, vida de médico es bien fregada en la vida universitaria porque tienen que estudiar full. Eso sí. Full. Eso Y sí. entonces, ¿qué tiempo le dejaba para la farra? Pues? A ver, O si era de esas estudiantes bien dedicadas que estudiaba, farreaba, pero madrugaba igual a seguir con las actividades claro, académicas. obvio. No Tocaba. no podía darle chance a la resaca. No, no, no. La resaca se cura yendo a las 7 de la mañana a clases. O sea, Claro, aguantarse aguantaste, la clase. ahora te friegas a las 7 de la mañana. En mi época no había este boom del déficit de atención. Yo creo que tenía déficit de atención. Entonces, claro, yo en Yo el día también. no podía estudiar. Yo tenía que esperar que sea de noche. Yo lo que hacía era llegaba a la universidad, me dormía, comía, dormía y esperaba que sea de noche, que todo el mundo esté dormido. Entonces, claro, ¿qué haces en ese tiempo? Jueves y viernes, te vas de fiesta. Entonces, claro, yo llegaba a 1, 2 de la mañana y desde las 2 de la mañana hasta las 5, 6 de la mañana estudiaba, me bañaba y patitas, vámonos a la universidad que toca hacer. Yo también era desde la escuela y colegio, más que nada ahí en esas épocas, hasta tercero o cuarto curso más que nada. Sí, creo que también sufrí de algo de eso de desviar mi atención, en verdad. Y ya realmente lo que me gustaba era como que más me enfocaba. Y bueno, yo vengo de las ciencias sociales y obviamente eso es lo que más... Pero me ponían matemáticas, química y sus otras materias, ahí sí me fregaban. Pero, ¿a dónde iba a farrear acá? En Quito. Porque la farra ya era acá en Quito, pues no, porque yo Claro. estudiaba acá. ¿Se acuerdan del lugar? Sí, claro. Papillón. Mayo 68. Me queda bien el Ruta Joaquín y se ríe. 66. De los que algo me acuerdo yo. De quién Joaquín dirá, ¿y qué son esos lugares? O sea, lo que pasa es que hay lugares que tú puedes contar y puedes decir sí, 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 pero hay otros lugares que Los sitios underground de los universitarios. Ok. no, no, no. Porque habían lugares y lugares, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la católica, en la parte de atrás, Claro, exacto. había una señora. No Sí, sé sí, si sí, se acuerda de la... Yo me acuerdo clarito de la señora y la parte de atrás. Y creo que a todos nos ha pasado en la universidad. Quedamos un examen, nos preparamos para el examen. Si nos va bien, vamos donde la Bessie. Y si nos va mal, doble donde la Bessie. O sea lo que sea, Sea lo igual que sea, caíamos. Igual tocaba. Claro. Claro, era... Por eso decía los lugares underground, digámoslo así en ese término. Porque, claro, somos universitarios, Exacto. entonces ¿a dónde vas? Con los y recursos tampoco que es que tiene- tienes. Exactamente. Claro, era uno y otro sitio. Ya si los novios les llevaban y obviamente ya... A mí me gustaba mucho, había un bar que era esquinero por el Amazonas, donde podías, tú ya lo nombraste. Había la bodeguita de Cuba. No, no, no. Había... No me gusta la salsa. El varadero. No me gusta nada ¿No es de eso. salsa? No, no. Ay, yo no le veía esas. O sea, pero ¿Y qué cuando era bailaba más esto? joven, no. Hipa merengue. Ajá, exacto. Ya. Tú podías... Sandy Papo. Obvio. Eso para mí es una de las mejores épocas de la música bailable. ¿No es cierto? Eso sí era lo música máximo. bailable. Por Eh, favor. Claro. ¿Qué más había? ¿Qué más bailaba? ¿Merengue? No, me gustaba mucho la música en inglés también. Ah, la música más disco. Ajá, y cosas exactamente. así. Hasta ahora me Electrónica. gusta. Me Ya, gusta. ya nació la electrónica también. En mi época era electrónica. Algo más clásico, pero el techno house. Exacto. Me gustaban, por ejemplo, me Esa encantaban doctorita las era. flans, me encantaban. Ah, o sea, entonces pop it up. claro, obvio, era así como que, wow, las Recién flans. vinieron, creo. Sí, creo, Creo que pero recién vinieron. no me fui. Claro. Pero, Era por ahí esa onda. pero toda esa onda. Entonces, claro, tú podías bailar sola, entrar sola con tus panas, comprabas trago y te ponías ahí ¿Ya? y tenían como unas gradas donde podías tú pararte y bailar sola. Claro. En Claro. las mismas barras nos hacían que nos Exacto. subamos. Y cuando cerraban ese sitio, había otro. Claro. que Para sí más, te has hasta de más acordar, tarde. Ajá, que abrían hasta las 6 de la mañana. Claro, ese era hasta más tarde. Ajá, Por ahí, por esos habían a las sitios. 12 de la noche y cerraban a las El 6 de Juaco la así, mañana. El Juaco está que se... ¡Doctora! ¡Doctora! Dice, no. Pero es que eso A ver, no Juaco, hace... le voy a poner en off, pero dinos tu criterio de la doctora, por favor. Ay, de no, lo que Joaquín. acabas de escuchar. Pero, sinceramente, No, una persona muy formal y profesional ya, ante todo. punto. Si no le No. votan. No, nada que ver, Mentira. no. Es joda, buena. Oiga,
Se pone rojo, pobre. Oye, pero ¿y cómo ven los tiempos actuales? O sea, vemos nuestras épocas entre estas de estudiantes, jóvenes, en lo uno y el otro, y ahora que ya mamá de más de una linda guagua, que tiene 23 años, Ajá. se llama Margarita. la Margarita Poveda, que es además una nena, es Bellísima. influencer. Ajá. Estuvo en MasterChef. En la tercera temporada. de ¿No es cierto? MasterChef. Estuvo en MasterChef. Le mandamos un saludo además de la Margarita. a mi La pueden Margarita. seguir en redes, por favor, síganla. La mamá de la guagua de la nieta de la doctora María Bernarda. Del guagua, perdón, no de la Ajá. guagua. Del guagua, Martín. Martín. Ya me estoy aprendiendo todos los nombres. Eso es bueno. ¿Cómo hacemos esta diferencia ahora? ¿Cómo en cambio le viene esta visión de lo que fuimos, de lo que vivimos, frente ahora a estos nuevos tiempos, con una hija, con un nieto, en los tiempos que vivimos? Creo A que ver. es más difícil ahora, más complicado. Cuando Margarita salía mucho, yo tenía a alguien que le iba a ver y le traía, estaba todo el tiempo pendiente de ella. En nuestras épocas igual había y yo soy súper feminista, pero el hecho de que una mujer o vaya a una discoteca hace que pueda tener un mayor riesgo de que le pase algo, ¿no? Pero igual, o sea, Margarita va a sus fiestas, va a sus discotecas y eso, pero es totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos en nuestras épocas. O sea, Sí, es verdad. Tenemos una sociedad más violenta. sí. El delincuente ya no es el delincuente que teníamos en nuestras épocas. Es mucho más violento. La gente está más violenta. Ajá. Yo vi un episodio estos días que solamente el tráfico de Quito es terrible. Creo que es el peor problema que tenemos y eso altera, por ejemplo, el sistema emocional como tal. Y te cruzaste un par de palabras y se bajan a dar puñetes. Si no va más allá. Eso vimos el fin de semana. Es uno de los temas que además vamos a tratar porque es uno de los problemas que acarrea como un disparador de que explotes. Miren, solo con el tráfico. Imagínense otro tipo de cosas, porque claro, la gente vive además en otro sistema emocional, creo, o en Quito, en unas y otras. Pero entonces lo que nos ha dicho la doc, ¿qué reflexiones nos trae a la época actual sobre el ser humano? Desde lo personal, lo profesional, porque además su propia vivencia y de los pacientes que tiene y las historias que a usted le cuentan y de lo que usted vive en el día a día, ¿qué le deja en este momento de la vida decirle a la gente? Yo creo que el mensaje más importante en este punto, mi Will, es que nos acordemos de ser empáticos. Creo que hemos perdido muchísimo la empatía. El ser solidarios. Y lo que tú dices, yo por ejemplo ya no manejo hace 1 año y medio, pero cuando voy en el Uber van pitando y ese tipo de cosas. Cuando tú ves, por ejemplo, en el centro comercial a alguien que no tiene pelo, tú sabes automáticamente que está pasando por un proceso de salud. Y es súper incómodo, lo digo desde mi punto de vista personal, que la gente te quede mirando así como bicho raro, cuando más bien ese es el momento en que más empatía tienes que tener. Claro. Que si ves a alguien que necesita ayuda en la calle, o sea, te acerques. Sí es cierto que tienes ese miedo de que va a ser un ladrón y que me van a coger y me van a matar, pero creo que la sociedad ha perdido mucho empatía. eso, empatía. Antes éramos mucho más solidarios, empáticos. Claro. Y ahí nos metemos a un tema que realmente es el testimonial de la doc, porque es una profesional de la salud, pero es un ser humano. Y como ser humano, como persona como tal, ha tenido que vivir una experiencia de salud en su organismo, en su cuerpo.
Por eso ya nos ha contado algunas cositas de su estilo de vida ahora. Ya no está conduciendo desde hace un tiempo, me imagino es parte de eso, efectivamente, y otras cositas más. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Bernarda Jara, en su salud? ¿Y hace qué tiempo? A ver, el diagnóstico lo hice en el 2019. Ujú. Y lo hice porque cuando un paciente, y eso aprendí, eso me enseñó mi maestro en México. El maestro siempre decía, cuando un paciente va a tu consulta, niña, y te dice que le duele, es porque le duele, algo tiene. Él decía siempre que el dolor más tolerable es el ajeno, porque tú no lo sientes. Yo comencé con muchos síntomas antes del 20, como cansancio extremo, por ejemplo. Acudí a algunos colegas y no salía nada en los exámenes todavía y me mandaron del psiquiatra. No aparecía supuestamente nada. Nada. Y me mandaron Era mental. problema Ajá, era mental. ya, Vaya. creado por uno. Ajá, exacto. Wow. Vaya donde el psiquiatra. Pero claro, uno conoce su cuerpo y uno dice algo, aquí está algo mal. Después cuando estuve contigo trabajando, comencé a tener algunas otras cosas, Síntomas. que, ¿Cómo qué? por ejemplo, me dio un herpes zóster Ya. en ¿Interno o externo? externo, entre Ya. las costillas, y pues una persona normal como que no se contagia de eso así, muy fácil. Es como que bien ya así como que otras cosas. Entonces, claro, fui uniendo porque la medicina, para llegar a un diagnóstico, es como unir un rompecabezas. Entonces, comencé a unir el rompecabezas y tuve unas lesiones en la piel. Me hice los exámenes de sangre que yo creía y me fui donde un colega dermatólogo. Él me hizo la biopsia. Esto fue en diciembre del 2019. Y cuando vi el resultado de la biopsia, estaba parte del diagnóstico. Entonces yo decidí no comentar nada con mis papás, porque era diciembre, 20 de diciembre o 21 de diciembre. Como no me que acuerdo. esas fechas no golpearles con eso. No. ¿Y qué resultado le salió? Al principio llegamos a un diagnóstico de una vasculitis lúpica. Ya, ¿qué eso es? Es parte del cuadro de un lupus, pero no llega a ser un lupus como tal. Ya. ¿Ya? Pero se trata muy parecido a un lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune en donde mis linfocitos, que son parte de mis soldaditos de defensa, se desconocen a mi cuerpo y me comienzan a atacar a mí mismo. ¿Ya? Y parte de los síntomas es tener mucho cansancio. Y claro, uno tiene cansancio porque no duermes, porque no estudias, porque no comes, porque cualquier cosa, ¿ya? Porque los guaguas, la casa, cualquier cosa. Entonces, les conté a mis papás en enero del 20, sí, enero del 20, que comencé mi tratamiento. Me acuerdo que mi papá solamente movió la cabeza y se sentó y mi mamá no entendía qué pasaba, pero viéndole cara a mi papá y mi cara de seriedad, mi mamá, Claro, ¿qué se pasa? imaginó. No entendía. Yo me puse muy mal con el primer tratamiento y mi papá decidió sacarme del país a buscar una segunda opinión. Yo creo que soy muy bendecida en esa parte, porque Claro. no todos tienen la posibilidad que yo tuve. Un papá médico, una condición socioeconómica de alguna forma que te permita por la misma profesión que tienes y más, ¿no? Ajá. Y el Las cuidado, relaciones. eso le iba a Las decir. relaciones. El cuidado médico no es el mismo de alguien extraño a ser tu compañera, tu colega y tu amiga la que está Claro. metida ahí, ¿no? Ujú. La cosa es que fui a buscar una segunda opinión. Vino la pandemia, tuvieron que regresarme, yo estaba en Ciudad de México, Wow. tuvieron que regresarme, llegué en el vuelo del 15 de septiembre a las 6 de la mañana, tuve que viajar sin oxígeno, bueno, fue todo un drama. Pasó el 20, 21, 22, en el 22 otra vez mi enfermedad dejó de funcionar el tratamiento que estábamos usando aquí en el Ecuador y mi papá decidió sacarme nuevamente del país y me envió a Argentina, al Hospital Austral. Yo había mandado todos mis papeles, todos mis exámenes y la única persona que quiso recibirme fue el jefe de servicio de reumatología y me dijo, ven, busquemos una solución
para todo esto yo estaba en silla de ruedas ya casi un mes. Deprimida, obviamente, porque Claro, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo en persona, ¿no? así es. Y usaba medicamentos muy fuertes para el dolor bueno, muchas cosas. La cosa es que llegué a Argentina y el doctor me dijo, me hizo un montón de exámenes, me revisaron y me dijo, ¿sabes qué? Esto no es una vasculitis lúpica, esto es un lupus. Y entonces le puso nombre y apellido en junio del 22. Ujú. En septiembre del 22 yo hice una muerte súbita. Me ayudó Margarita y Samuel para salir del paro. Esto fue a las 3 de la mañana en mi casa. Wow. O sea, todo Tenaz. lo que O sea, ¿es dicen, como un infarto? Ok. o sea, me morí. O sea, de pronto Claro, se quedó. me quedé ¿Sí? ahí. Entonces, Margarita Wow. se activó enseguida. Esa es la importancia y De tener paréntesis. el entorno ahí cercano, que te ayude, alguien, apoyo. Exacto. No, y más que nada enseñar en tu casa Lo que estás viviendo para que ellos y enseñarles a hacer un conozcan. RCP básico, o sea, resucitación cardiopulmonar básica. Porque Le tuvieron puede que hacer pasar- todo eso. Claro, Wow. porque nos puede pasar que estamos en un centro comercial Y no sabes. y no sabes qué hacer, Se muere la persona. se muere que la está ahí. persona. Ajá. Entonces, Usted tuvo que atravesar eso en ese instante. sí, sí. Wow. Y esas vivencias que la gente te cuenta del túnel y eso, Ujú. yo no me acuerdo, yo no vi ningún túnel, pero yo sí me acuerdo ver cómo estaban mis hijos, o sea, en donde yo estaba en la parte de mi casa y mis hijos abajo. Y yo trataba de acercarme, por mi hija no sentía así como sensación de angustia, pero por mi hijo varón sí así como que, mi amor, estoy aquí, no grites. Claro. O sea, pero no podía reaccionar. claro, no, O sea, estaba. yo veía desde arriba. Ah, wow. Mi cuerpo estaba abajo y yo veía desde arriba. Y yo Usted trataba como que los veía lo que estaban lo que haciendo. estaban haciendo. Y de ahí no tengo Ese- memoria. Ese es algo ya sobrenatural, creería yo, ¿no es Exactamente. cierto? Ajá. Porque el hecho de que tú veas, tú te veas y veas lo que están haciendo, lo que está pasando contigo, es algo ya de otro nivel. De otra cosa. Ujú. Entonces, eso fue a las 3 de la mañana. Yo no me acuerdo de ahí nada. O sea, yo me acuerdo que me levanté al baño y no me acuerdo nada más. Y de ahí yo me desperté a las 12 del día, pero en la terapia intensiva del hospital. Con dolor de cabeza, porque rompí el vidrio del baño con la cabeza, de lo que Usted me estaba en caí el baño y se desplomó. y me desplomé. Entonces, habían pensado que convulsioné, bla, bla. La cosa es que, para hacerte el cuento un poco más corto de esta parte, fue como que burlándome, dije, Dios no me quiere ni siquiera arriba, que no me va llevando. Pensó eso así enseguida, incluso. Textual. O sea, usted ya pensó que ya no, pero seguía ahí. O sea, ¿para qué Volví. me trajiste de vuelta? Wow. Porque yo soy súper católica y muy creyente. Sí. Le llamé al padre que vaya a la terapia, porque tenía mucho miedo, pero así de padre, ¿por qué no me llevó? O sea, ¿qué pasó? Inclusive cuando yo me desperté en la terapia, les vi a mis dos abuelos, varones, sentados al filo de la cama, y fue la última vez que les pude ver a ellos. Pero estaban ellos al filo de la cama, así como cuidándome, así de, ya, despiértate, ya, todo bien. Y lo que pasó fue que en mi corazón, todos en el corazón, tenemos las aurículas, el ventrículo, y en el centro está algo que se llama el nódulo auriculoventricular, que es lo que te da la energía al corazón. Por el lupus, que es súper raro, esto en un video, se puso como una telita y no dejó que conduzca bien la electricidad en el corazón. Posiblemente, me decía el cardiólogo, debiste haber tenido algún síntoma previo, pero no le puse atención. Y lo que hicieron fue poner un marcapasos. La persona que yo confío mucho para colocar el marcapasos dijo, no te puedo poner un catéter, o sea, un marcapasos abriendo, la típica, ¿no? Que le abren por afuera y entran al corazón, una cirugía grande. Dijo, no, o sea, no, esa no es una opción para ti. Mi seguro médico no quería cubrir. El Carlos Andrade Marín me dijo, nosotros te recibimos, pero, porque como asegurada tengo derecho, pero nosotros ponemos el marcapasos normal. Entonces... Y usted necesitaba
Otro tipo de querían marcapasos. otro marcapasos. Entonces yo fui el 21 en este país, que me pusieron uno que se llama Micra. Ya. Entonces hasta que llegue el doctor que pone, hasta que llegue mi marcapasos, hasta que llegue todo, y el costo obviamente del marcapasos, eh, fue, fueron 15 días que tuve que esperar, acostadita en la cama sin levantarme mucho porque me desplomaba. De ahí fuimos avanzando, aumentaron más medicamentos, y encontré por fin un par de médicos con los que yo puedo tener la confianza de que sé que están haciendo lo mejor para mí, pero dentro de lo que se puede en el país, porque eso es cierto, ¿no? Uno puede tener las mejores intenciones, pero dentro de lo que se puede, inclusive hasta económicamente, porque los medicamentos son muy costosos. Claro. ¿Y qué nomás le afectó en ese momento? Porque nos hablaba que usted tuvo que incluso estar en silla de ruedas. Sí, como tenía las lesiones en las piernas, se me pegaba la ropa en las piernas y se me despegaba la piel. Wow. Entonces, sí, y me dolía muchísimo. Pasaba encamada todo el tiempo, entonces perdí mucha fuerza en las piernas. Necesitaba ayuda para ir al baño, necesitaba ayuda a que me bañen. Cuando me pusieron el marcapasos, en esos 15 días, me tocaba que alguien me sostenga para poder ir al baño. Porque si no, ya le digo, me desplomaba. No tenía la fuerza para hacerlo. Pues. No. Y cada vez que mi enfermedad se activa, porque la última se activó hace un año más o menos, es como diferente. Entonces, la última vez que se activó fue dolor, hinchazón. Entonces, como uno conoce su cuerpo, dije, ay, no, otra vez. ¿Qué está pasando? Ajá. Entonces, tengo un médico maravilloso para manejar dolor, que maneja acupuntura, más medicamentos derivados de la morfina, porque con eso te manejan para el dolor. ¿Cómo se llama él? El doctor Manuel Semperti. Ya, Manuel Semperti. Es lo máximo. Escuchaba ver. Ajá, es muy humano aparte de todo. Siempre fue el que me quitó el dolor y él es el que me ayuda muchas veces a levantarme de la silla de ruedas, porque claro, me quita el dolor y me para. Ahí viene, perdón, esta pausa, de alguna forma también el entender cómo la integralidad de los tratamientos, cómo es importante, ¿no? Que a veces no es solo medicina, la química, digámoslo así, sino que a veces necesitas el acompañamiento también de la terapia emocional, psicológica, espiritual, y otro tipo de apoyo también desde la medicina alternativa y otro tipo de cosas de estas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, mi Will? Yo creo que cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedades, lupus, o sea, autoinmunes, que ahora se escucha muchísimo más, cáncer, que son así como las más de desastre mental y familiar, porque esto no solamente catastróficas, huérfanas, que están dentro de la Constitución, y tú lo sabes, no solamente es el paciente, sino también la familia. Entonces, claro. Además, es a la familia también con la que hay que tratar. Exactamente. Claro, porque son golpeados colateralmente. Totalmente. Que están ahí porque, claro. Porque viven contigo. Claro. Y muchas veces se guardan todo eso para y no en determinado momento también se desploma. Exactamente. Sí, ha pasado. Ajá. Entonces, yo me acuerdo muy claro a mis 2 hijos llorando y la impotencia que tú sientes como padre de que tú debes ser el que les cuidas y no ellos a ti. Claro. Entonces, es un manejo integral del paciente y tal vez sí lo aprendí en la teoría y como me conoces y Joaquín me conoce, yo soy muy cariñosa con mis pacientes, les apapacho mucho, pero desde que me pasó todo lo que he pasado, es más todavía, claro. Porque puedo sentir lo que sienten ellos. Yo todos los días tomo
medicación para suprimir a mi sistema inmunológico, más quimioterapia en la noche, que fue lo que me mandaron en Argentina. Y cada 6 meses me ponen medicamentos por las venas. Entonces, claro, o sea, una cosa es alguien Decirlo, que te cuente, exacto, pero vivirlo es y otra. vivirlo es totalmente diferente. Y a veces mis colegas médicos se olvidan que cuando están recetando o están viendo a la otra persona al otro lado, no es un número, o sea, soy yo, soy María Bernarda, tengo una historia, tengo 2 hijos, tengo 2 perros, un gato, me encanta adoptar animales de la calle, tengo malos vicios como cualquier otra persona. Pero hay un dentro y un alrededor, un Exactamente, contexto, un un fondo, contexto, una y vida lloro, detrás. y, y, y esto te acerca, este tipo de enfermedades te acerca mucho a la fe o la rechazas. En mi caso fue acercarme a la fe, pero agarrarme, porque era lo único, porque yo sé que no tengo cura, Una fuerza sobrenatural que pero la apoye, exacto, que la ayude. necesitas algo que esté ahí muchísimo. Sí. E inclusive como paciente, en mi caso, proteger a mis papás, porque no quiero verles Además. sufrir a mis papás. Prefiero yo aguantarme, pero que mis papás estén bien. ¿Y cuántos años ya han sido entonces de todo este proceso? 5 años ya. 5 años. ¿Y ahora cómo se siente? Bien, bien. ¿Puedo? La veo bien, ¿ah? Hoy cuando la vi le dije, la veo bien, la Sí, veo muy ajá. bien. Y con super Porque ya me respiro. había contado la doc alguna vez en alguna llamada que nos demoramos algunos minutos que yo no había sabido bien realmente y me contó. Y yo me quedé también como que, wow. O sea, a veces uno ni se imagina y eso es la verdad. Unos y otros a veces no sabemos realmente lo que el otro está pasando, lo que el otro está viviendo y que hay que ser bastante sensibles, empáticos, como hemos hablado ya, comprensibles con el otro y tratar de entenderlo aunque no lo vivamos y motivarlo y respaldarlo para seguir, pues. Pero entiendo todo este apoyo de la familia, de los profesionales que están al lado, las terapias, este apoyo sobrenatural, el cual también se ha agarrado usted, mi doc, que yo soy otro de esos. Yo definitivamente estoy acá. Primero digo porque Dios así lo quiere todavía y porque en Él me ha agarrado yo también, es verdad. Pero todo esto le hace que usted hoy nos entregue testimonio entonces de que hay personas que quizás efectivamente en algún momento dicen ya no más y ya no más. Y hasta aquí llegué y aquí paro. Porque también hay de esos testimonios Yo fui que no uno de soportan esos. días. Ya no quiero más. Y fue algo que le chocó mucho a mi papá. Cuando yo les dije, ya estoy cansada, déjenme, por favor. Por eso te decía, protegerles a ellos mucho. Porque cuando yo dije eso, vi las caras de ellos, no necesitas mucho. Y sí es cansado, o sea, tú aprendes a vivir el segundo. Tú aprendes a vivir el día. Hoy, 15 de septiembre, me vestí de verde porque celebro a mis pacientes de linfoma, pero también celebro hoy, 15 de septiembre, celebro que tengo vida, que afuera, por más de que tenga frío, hay un sol lindo. Haber decidido. Ajá, le veo al Will a los tiempos, me mato de la risa con el Joaquín. Cada detalle Cada detalle, exacto. es Ya, sinónimo de bendición o de dar gracias. exacto. Y que lamentablemente, y yo puse un post en mis redes sociales, que posiblemente a la Bernarda de antes no le daba tanta importancia a estos detalles pequeños, que ahora son tan importantes. Y los detalles para mí. pequeños son los que hacen la vida. Exactamente. Y los que te dan felicidades grandes. Dicen que he escuchado a varios personajes, yo sigo algunos a nivel internacional, incluso que son muy reconocidos, y si te dicen, aprende a valorar los detalles pequeños, porque en esos están. La oportunidad que tengas de despertarte, Ajá, de amanecer, de tomarte un café, así es. de salir a la calle, de respirar. Hoy yo antes de venir acá, yo salí a trotar y yo, una de las últimas cosas que le estoy diciendo a Dios, por ejemplo, por favor ayúdame a que nunca se me dañen las piernas. Yo no soy un corredor, un running, así que, pero es una de las actividades que yo realizo por vida, por salud, por sentirme bien, por sentirme vivo y me ayuda todo.
Y una de las cosas que digo es, en verdad, Dios, ayúdame que nunca tenga problemas o puedan detenerse mis piernas. O sea, ¿me entienden? Son cosas quizás muy sencillas, pero que son vida. Así es. Entonces, todo lo que nos ha contado la querida María Bernardita, ¿cómo más le dicen? Berna. Y Bernie, ajá. Berna y Bernie. Nuestra querida Bernarda, doctora Bernarda. Hoy nos deja lecciones y de eso se trata esta charla, que no es una entrevista, sino una charla. Realmente el Café de Will es eso, ahora le llaman podcast y más, pero es eso, la vivencia, el testimonio, las historias. Por eso nosotros decimos sorbo a sorbo, palabra tras palabra, historias de vida para la vida. Y creo que Bernarda nos deja hoy todo eso. Sorbos para beberlos y enriquecernos de todo lo que nos ha dicho. Historias dentro de su historia de vida para nuestra vida. En cada una de sus etapas. Y aquí está. Contándolas, sí, luchándola. Así es. Porque es una batalla del día a día, ¿no? A veces, es. como digo, del minuto a minuto, del segundo a segundo, pero aquí está. Y lo que nosotros le pedimos es que siga batallando. Y así será. ¿Sí? Y además, y sí se le ha venido eso de que ahora tengo mis hijos, porque tiene los 2 guaguas, ¿no? Ajá, sí. ¿En qué edad, cierto, está el segundo? El Samu tiene 13, Samuel. 13, es un adolescente. Es un Me adolescente. imagino que se ha puesto a pensar muchísimo por ellos, sus hijos y su nieto. Y mi nieto. O sea, claro, dice, tengo que seguir. Tengo que ser. Entonces hay muchos más motivos. O sea, inclusive, ¿sabes qué? Independiente de la presencia de ellos, es porque cuando uno cree en algo, Superior, Dios, sobrenatural. Buda, lo que sea, Ujú. o que nos tenemos que portar bien para pasar a otra vida, que al final todas las religiones llevan a eso. Lo único que o sea, si te pones a pensar en ellos, dejas arreglando todo, tienes la oportunidad de hacer eso, de que si me pasa algo a mí, esto va acá, 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 que todos deberíamos aprender a hacerlo, no solamente cuando nos enfermamos, pero ahora lucho por mí misma. Eso, a eso quiero, iba. porque quiero seguir viviendo, porque todavía me faltan un par de cosas más Que cumplir. que hacer. Casi todas he hecho, porque hice una lista. Qué chévere. Pero A mí me falta algo de hacer un listado de eso. Tienes Sí. que hacer. Pero yo iba a eso también justo. Primero tiene que ser por uno, Por mí, ajá. por usted misma. Claro, por cada uno de nosotros y luego, claro, por el resto también. Para dejarles eso que dice. Esa herencia de testimonio de vida y en todo lo que se les pueda dejar. Así es. Porque, por ejemplo, los valores, los principios, la educación son cosas fundamentales. Y ahora en esta sociedad que hablamos, por ejemplo, de sociedad violenta y tal, y más, yo digo, uno hay que ser precursores de eso en cada una de nuestras vidas, ¿no? Dejarles buenos valores, principios, que la ética tiene que ser inquebrantable, que la educación, que la formación de los hijos, porque ellos están atacados por tanto mal que atraca a la sociedad, la hurta, la destruye, la asesina. Entonces nosotros tenemos que seguir dejando eso, ¿no? Que es creo que es lo primordial, porque al final puedes dejar también cosas materiales y mucho para su ayuda, sí, ok. Pero al final eso también a veces es momentáneo, Ajá. porque nosotros nos vamos y no nos lo llevamos. No. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Mi querida Doc, quiero darle muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber traído su presencia y viene acá, venirse por este cafecito. Juanco, a ver, que se vea tu taza al menos de ahí. Los tres. Ahí, los tres. Eso. Y tengo que contarles algo. Además, para rematar en estos últimos 5 minutos. Forman parte del Centro Integral Ecuatoriano de Hematología. Ajá. Un centro lindísimo que además es fundado, desarrollado por el doctor Nicolás Jara, acá con quien ustedes tienen en la pantalla, a quienes le escucharán. Además, vamos a tratar ya de ir incorporando el Spotify, les cuento, para dejarle qué también. chévere. Vamos a trabajar ya en esta temporada en todo esto. Así que
el Centro Integral Ecuatoriano de Hematología del doctor Nicolás Jara, la doctora Bernardita Jara y todo un equipo de profesionales en varias especialidades que pueden atenderlos en dónde. Estamos ubicados en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús, en el edificio Concebir, tercer piso. La Mariana Utreras queda Martín por... de Utreras Martín, es perdón. Martín de Utreras. Pasas sobre la Mariana de Jesús, Ajá, pasas el semáforo de ¿De la América? de la América. ya, El siguiente semáforo, ya. subes un poco más y la calle que está al lado Ah, izquierdo. ya. Y justo está en plena esquina. Ah, chévere. Facilísimo de llegar. Cogen la Mariana de Jesús, pasan 2 semáforos, digamos, por ahí más o menos. Número telefónico de pronto, Joaco. Ahí por ahí tienes. El Joaquín. Puedes decirlo por ahí. Dilo. A ver, sí, búscalo. Centro Integral Ecuatoriano de Hematología. Tienen varias especialidades. Tienen laboratorio. Tienen todo. Es un centro integral. A ver, ¿tienes el número? Sí, para lo que es recepción de citas y lo que es laboratorio al 098-396-7447. Perfecto. Repítelo, por favor. Al Ya. 098-396-7447. Perfecto, acá en Quito. Muchas gracias, Joaco, contratado especial en La Voz en Off este día. Y nosotros vamos a tener en esta nueva temporada de la Radio C un programa que se va a llamar Vida Plena. Qué chévere. Y ahí vamos a tener todos estos temas ya desde lo técnico y profesional y desde diferentes especialidades y ámbitos, como por ejemplo los que hemos conversado con la DOC, en unas y otras, desde la medicina, desde las terapias unas y otras, desde la alimentación, en fin, integral para la vida, porque nosotros creemos que efectivamente hay que aportar a la vida de ustedes desde estos espacios con los testimonios de nuestros grandes personajes, pero además con este tipo de otros programas, Doc. Así que ya la tendremos por ahí, pues. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Muy bien. Mi Doc, mil gracias. No, gracias a ti, mi güey. Muchas gracias. ¿Quiere mandar saludos, mensajes, alguna cosa a sus compañeros de la universidad? Que la No, qué farra? vergüenza. Se da. Ya, fuimos, y Así todavía somos jóvenes. ¿Acaso que no? Yo también fui un farrero, Diosito. Bueno, por eso me sé varios de los nombres, pues. De los lugares que hablamos. Yo le dije más bien. Así, me estaba ajá. hablando además, a ver si le dije Varadero. La Taberna del Duende también me gustaba mucho, era más trova, en fin. Sí, ajá, ese no es mi El estilo. Mayo 68, habían algunas de esas Es que el épocas, güey del canta Papillón. súper. Bueno, eso, pero ya era para ir a bailar. Lo de Sí. cantar, sí lo he hecho en otros lugares, por ahí, bueno, ya serán el Coffee Talk, la Ñucanchi Peña, todavía Pero es sigue que viva, tiene yo mi edad esos la lugares Ñucanchi no. Peña, pero es que eso es música en vivo, Sí, eso no no. profesional. Pero bueno, No es mi seguiremos hablando en las próximas. Mi querida Doc, mil gracias. Muchas gracias. Espero que se haya sentido bien, que le haya gustado el cafecito. Sí. Y por supuesto que su historia de vida que nos alimenta este rato para darnos fuerza, porque eso es, de darnos vida a nuestras vidas, siga y no se detenga. Te quiero Gracias mucho. a todos. Síganos por favor, ¿cierto? En nuestras redes sociales. Vamos a transmitir inicialmente por YouTube, por Facebook. Suscríbanse, estamos reiniciando. Suscríbanse, denle like, compartan el link. Si pueden colaborar, colaboren. Ya les vamos a contar más sorpresas en estos días. Bendiciones.